El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto verles. Veo caras nuevas. Gracias a Dios que el Señor añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Y eso es algo maravilloso, porque el Señor siempre está atento y siempre está trabajando, siempre está haciendo esa obra preciosa en aquellos que Él ha decidido salvar. Y es algo maravilloso. Quiero decirles que el día de ayer estuvimos en nuestra reunión allá en Juan José Ríos, gracias a Dios que nos permitió el poder compartir su palabra. Y le reciban saludos de los hermanos allá, Vida Nueva, Juan José Ríos. Y es algo maravilloso que nosotros como hijos de Dios cada día podamos disfrutar del poder cada día estar unidos como cuerpo de Cristo, poder cada día levantar el nombre de nuestro Dios en alto con nuestra propia vida. Y es importante. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir una vida santa, a vivir una vida justa, a vivir una vida de acuerdo el Señor nos demanda. Pero también somos llamados a vivir una vida de sufrimiento muchas veces. Pero es importante que cada uno de nosotros analicemos eso. ¿Por qué? Porque la vida consiste, hermanos, en procesos que cada uno de nosotros vamos a vivir de diferentes maneras, pero hay algo bien importante. Dios está contigo y está conmigo en medio de la tormenta. Cualquier tormenta que tú estés enfrentando, cualquier sufrimiento que tú estés viviendo. No estás solo, no estás sola. El Señor está con nosotros porque Él lo ha prometido, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene el control de cualquier situación que tú estés viviendo. Siempre, siempre. Nada se le sale de las manos al Señor. Nada, absolutamente nada. Aunque tú veas todo oscuro, aunque tú veas todo difícil, aunque tú no veas la salida, el Señor está allí. Esa luz está allí. Llegará el momento que esa oscuridad se hará a un lado y la luz brillará como al mediodía, porque Él es poderoso. Quiero que vaya usted a su Biblia, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Muchas de las veces vamos a enfrentar situaciones difíciles, como lo decía anteriormente, pero también vamos a enfrentar situaciones difíciles por ser cristianos y por compartir el evangelio con otros. Porque nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos, amados. Estamos de pasada. Nota lo que dice la Biblia. Amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Padre, te honramos en esta mañana, te damos gracias, te bendecimos.
Oramos, Señor, que seas tú como un bálsamo sobre nosotros esta mañana, Señor, fortaleciendo, restaurando, sanando nuestras vidas, animándonos para ir hacia adelante, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y que en todo tu nombre se vea glorificado, Dios. Gracias, Dios, por ello, Padre. Es interesante cómo podemos nosotros ver a nuestros hermanos en ese momento, cómo ellos estaban enfrentando esta situación difícil. Es probable que Pedro escribiera esta carta antes o después del incendio de Roma, cuando la ciudad de Roma ardía. Los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente en su deseo perverso de destruir para poder construir, pues él tenía que destruir lo que ya existía. Note algo interesante, las personas estaban sin casa, sin esperanza y muchos habían muerto. Es algo bien importante cómo podemos ver la persecución de la iglesia en ese momento. Cómo la situación de ellos estaba completamente difícil. Nerón se dio cuenta que tenía que dirigir la hostilidad, el chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados. Es interesante cómo podemos ver nosotros en medio de la sociedad. ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo me ve la gente en la actualidad? Pero hay una cosa bien importante. Había una situación que los hermanos estaban viviendo en ese momento en medio de la persecución, porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. No se adaptaban a la cultura, porque nosotros somos una contracultura, ¿cierto? Es importante. No se acomodaban a la cultura. Y es algo muy importante que nosotros podamos ver cómo Dios, ¿sí?, estaba con ellos en medio de toda esa situación. Nerón esparció la idea de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. ¿Qué pasó? Hubo una difamación allí. Es interesante. ¿Por qué? ¿Alguien ha sido difamado aquí? ¡Qué poquitos! Es importante porque no es un punto de doctrina, va a llegar el día, ¿sí? Va a llegar el día que vas a ser difamado, vas a enfrentar situaciones. No te preocupes tú que no has pasado por allí, ¿sí? Pero es importante que tú y yo estemos preparados para todo lo que pudiera venir, amados hermanos, ¿sí? Como resultado hubo una intensa persecución contra los cristianos y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares al norte de las montañas, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Diferentes lugares estaban siendo atacados, perseguidos, e impactó a los cristianos, a quienes Pedro llama peregrinos. Estos peregrinos probablemente eran gentiles, la mayoría. Y es algo importante que usted y yo esta mañana podamos analizar. Posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus asociados, necesitaban fortalecimiento espiritual por su sufrimiento en ese momento. ¿Sí? Necesitaban fortalecimiento espiritual. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Pedro estaba en Babilonia en ese momento cuando escribió esta carta, al comienzo de una intensa persecución contra los cristianos
que duró un aproximado de 200 años. Pero, amados hermanos, ¿cómo estos hermanos, válgame la redundancia, estaban enfrentando esa situación difícil? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu persecución? ¿En qué forma estás siendo perseguido? ¿Cómo estás sufriendo por ser cristiano? Es algo tremendo cómo podemos nosotros analizar con respecto a los hermanos en ese momento, porque ellos verdaderamente estaban anclados en Cristo. Ellos verdaderamente estaban anclados en el Señor. Y ellos estaban a favor de levantar las escrituras y vivir su cristianismo, viniera lo que viniera. ¿Sí? Les costara lo que sea la propia vida. Muchos murieron por causa de su fe. Y es que puedes decir, hermano, es que ahora son otros tiempos. Sí, son otros tiempos. Pero la necesidad urgente del evangelio está latente todos los días. Todos los días. Todos los días. Siempre vamos a enfrentar pruebas. Siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles si tú y yo nos acomodamos a lo que el Señor demanda sobre nosotros. Siempre. El apóstol Pedro explica en 4 actitudes para enfrentar la persecución de fuego de prueba. Y la prueba, espérala. Si no te ha llegado, espérala. Porque va a llegar. En el versículo 12 vamos a hablar de eso. Número 2, regocíjate en medio de la prueba. Versículo 13 al 14. Número 3, evaluar su causa. Versículo 15 al 18. Y número 4, encomendarse a Dios en el versículo 19. Solo quiero tocar 2 en esta hora. Espérala y regocíjate. Es importante, y no porque las otras sean menos, sino porque no me daría el tiempo para compartirlo en su totalidad. Amados hermanos, no te sorprendas cuando llega la prueba. No te sorprendas. Como dice en el versículo 12 el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cada uno de nosotros enfrentamos pruebas. No te sorprendas. La gente de afuera también enfrenta pruebas. También enfrenta situaciones difíciles. También tiene problemas. También se le ha ido un ser querido. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos una ventaja. Voy a usar esa palabra. El Señor está con nosotros en medio de cualquier prueba o de cualquier sufrimiento que tú estés enfrentando. Él está allí. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo está allí el Señor. Pero es algo importante. No te sorprendas como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¡Ey! No, eso es parte del combo de ser cristianos. Es parte de la bendición, porque es allí donde el Señor nos purifica, nos santifica, nos transforma. Es ahí donde el Señor nos pule. Es ahí donde el Señor está trabajando, como el alfarero trabaja en la rueda. Es allí donde el Señor está haciendo el trabajo con nosotros para santificarnos y sacar lo mejor. Lo mejor. Alabado sea el Señor. No te lamentes y empieces a reprender al diablo. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar?
¿Qué me quieres enseñar en medio de lo que yo estoy viviendo en este momento? ¿Cuál es el propósito? Aquí estoy. Solo fortaléceme. Solo fortaléceme. ¿Por qué? Porque Él es todo. En medio de la prueba, Él es todo. Tú no dependes de una cuenta bancaria, tú no dependes de una tarjeta de crédito, tú no dependes del salario que tienes por semana, por quincena o por mes. Tú dependes del Señor, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. No te preocupes, Él tiene el control de todo, de todo. Es interesante que cada uno de como cristianos podamos analizar en medio de nuestra vida. No es algo extraño la prueba. El cristiano no debe de pensar que su persecución es algo que le sucede de forma accidental. Se me acabó el trabajo. Bueno, pues el Señor sabrá cuál es el plan. Quizás que te quería unos días de descanso o quería tratar contigo 24/7 o quería darte un trabajo mejor. Todo está bajo la voluntad de Dios. Todo. No es algo accidental. El que el Señor te quite un ser querido no es algo accidental. Él tiene el control y hay el periodo de vida para cada uno de nosotros. Gózate, ¿sí? Gózate en medio de la tormenta y recuerda los tiempos bonitos que viviste con las personas que se fueron. No te amargues, no te sientas triste ni te sientas mal. Ay, pero es que yo siento, sí siente, pero gózate en medio de la tristeza, en medio del dolor. Es algo que cada uno de nosotros debemos analizar, amados hermanos. No es de forma accidental la prueba, sino que Dios la permitió para que el cristiano sea probado, limpiado, purificado y santificado. Allí está el punto, cómo Dios quiere hacer esa obra preciosa en medio de nuestras vidas. Gloria a su nombre. Amén, hermanos. ¿O estamos dormidos? Es importante, porque estamos hablando lo que dice la Biblia, no estamos hablando incoherencias. Es importante que nosotros podamos acomodarnos al plan de Dios. Porque si nosotros no nos acomodamos al plan de Dios, créame que va a ser desastroso. Porque vas a empezar a luchar con tus propias fuerzas y entonces va a ser triste. Va a ser triste. Acomódate al plan de Dios en medio de la tormenta. Él quiere probarte, Él quiere limpiarte, Él quiere purificarte, Él quiere santificarte. Eso es algo maravilloso. Porque, amados hermanos, el cielo está destinado para los santos, no está destinado para los perversos, para los impíos. Está destinado para los santos, los que cada día podemos ir hacia adelante y pidiéndole al Señor que nos ayude para vivir una vida piadosa. Bendito sea su nombre. Cómo el Señor quiere hacer esa obra en nosotros. Nosotros, amados hermanos, debemos de buscar cada día el estar allí pidiéndole al Señor que nos ayude. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, como dice el Salmo 46. Él lo es todo. ¿Quiénes somos nosotros sin Cristo? Nada, absolutamente. Absolutamente nada somos sin Cristo. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener en claro.
Tú eres ingeniero, eres licenciado, eres arquitecto, eres doctor, lo que tú seas, ¿sí? Puedes pensar, es que yo he hecho esto, esto, otro. Sí, tú lo eres. Pero hay una cosa bien importante. Dios te lo ha permitido llegar hasta donde has llegado. No son tus logros. Es el Señor que te ha permitido por su gracia llegar hasta donde estás ahorita. Sin Él no somos nada. Nada. Me llama mucho la atención eso porque cada uno de nosotros debemos de analizar en medio de nuestra vida cómo tú y yo en medio de las situaciones difíciles a veces pensamos que son accidentales, pero no es así. Él tiene el control de todo. Mira el versículo 13. Dice la palabra de Dios: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El ser participantes de los padecimientos de Cristo. Oye, ¿alguien habló mal de ti? ¿Alguien ha hablado mal de alguno de ustedes? De la mayoría. Pero hay algo bien importante en medio de todo eso. No te preocupes, de Cristo también hablaron mal. También dijeron cosas en contra de Él. También hubo gente que se levantó en contra de Él, pero sabes una cosa, somos participantes de los padecimientos de Cristo, pero el Señor nos fortalece. Ay, es que dijeron esto y esto y esto de mí. ¿Y qué? Ámalos, bendice a esas personas. Dale gracias a Dios que Dios está permitiendo que esas personas hablen mal de ti y de mí para hacer lo mejor de nosotros, para llevarnos a la santificación. El cristiano que es perseguido por su fe es compañero de la misma clase de sufrimientos que Jesús soportó, el cual consiste en padecer por hacer el bien. Tú hazlo, tú haz el bien. No me saludó el hermano fulano, ve y salúdalo por favor y dale un beso. Sí, hombre. No te quedes allí con que, ay, que esto. No, que fíjate que mis compañeros de trabajo se portan mal conmigo. Ora por ellos, bendícelos. Tú no eres como es el mundo. Tú no eres como es la gente de afuera. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y es importante que cada uno de nosotros podamos cada día bendecir a todos aquellos que se levantan en contra. Mira lo que dice la Biblia. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Mateo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Ya lo tienes? Si no, ahí está en la pantalla. Dice la Biblia: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos sorprende? Nada nos debe de sorprender, mis amados hermanos, sino nosotros. Nos está diciendo el texto: bienaventurados. Completamente felices, dichosos nos deberíamos de sentir nosotros.
Aleluya. ¿Sí? Felices, dichosos por padecer, por ser cristianos. El poder comunicar el mensaje a los demás y que la gente nos diga cosas que no son correctas. Y que la gente muchas de las veces nos tire con la puerta. O muchas de las veces nos quiera golpear. ¿Sí? Pero es importante porque esto nos va a llevar a nosotros a crecer, a morir a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos. Mira lo que dice Gálatas 6:17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de aquí en adelante nadie me cause molestia, dice el apóstol Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Note algo interesante en ese texto. El apóstol Pablo no se está jactando por lo que él ha padecido allí, sino que había una evidencia de todo lo que él había pasado por ser cristiano, todo lo que él había vivido. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y eso es algo importante. O sea, por favor, a veces nosotros pasamos por cualquier cosita y ya nosotros andamos derritiéndonos, andamos queriendo tirar la toalla, no hayamos qué hacer. Amados hermanos, necesitamos cada día nosotros el poder ir hacia adelante en medio de nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros. Los sufrimientos van a venir. Los sufrimientos, si no han llegado, hermano, no te desesperes. Van a llegar en un momento cuando menos te lo esperes. Van a estar allí. Y cuando lleguen, regocíjate en medio de ello. Regocíjate. Es importante. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Dice la Biblia: porque a vosotros os es concedido ¿qué? A causa de Cristo ¿qué? Sino que también padezcáis por Él. ¿Se da cuenta? ¿A quién le gusta padecer por causa de Cristo? A nadie, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Es parte de la vida. Tenemos que padecer, tenemos que enfrentar situaciones, pero es algo importante que usted y yo cada día podamos crecer en ello. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, parte del combo. ¿Sí? El Señor tiene el control de esta situación. El Señor tiene el control de este problema. ¿Para qué te amedrentas? Descansa en el Señor. El hermano Fili es un roble, no se quiebra. No, sí me quiebro. Porque esta carne miserable siente. Porque estoy vivo. Pero tengo que refugiarme en Él antes de que este mensaje lo soltara. Es para mí. Y es algo que cada uno de nosotros debemos, amados hermanos, hacer un alto en medio de nuestra vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 3:10. ¿Sí? A fin de conocerle, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es el fin de toda tribulación, de toda persecución, de todo sufrimiento, de toda prueba? Que le podamos conocer a Él en lo secreto. Que le podamos conocer a Él. Es algo maravilloso.
Es algo maravilloso. ¿Cuándo es cuando más oras o oras aunque no estés pasando por nada? Si eres de los que oras aunque no estés pasando por nada, gloria a Dios. Pero a veces oramos solamente cuando estamos en la tormenta o es cuando le buscamos con más intensidad. Cuando no es necesario, tenemos que buscarle con intensidad en todo tiempo. En todo tiempo. Mira Colosenses 1:24. Bendito el Señor. A ver, léalo con voz de trueno. Dice, ahora me gozo en lo que, ¿qué? Fuerte, con voz de trueno, a ver. Amén. Pastor, es importante. Qué tremendo cómo el apóstol Pablo se pone en pie en medio de la situación difícil y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El poder gozarnos en medio de toda situación. El poder estar cada uno de nosotros, amados hermanos, el poder cada uno de nosotros gozarnos en medio de todo lo que podamos padecer los unos por los otros, porque somos un cuerpo. El poder orar los unos por los otros, el poder animarnos los unos a los otros, el poder estar allí en medio de la situación difícil que el hermano o la hermana está enfrentando, el poder estar ahí como iglesia, como cuerpo, en medio de cualquier situación. ¿Realmente estás buscando cada día crecer en el Señor de esa manera y poder tener ese gozo maravilloso que el Señor da en medio de las situaciones difíciles? Qué interesante. Mira el versículo 13, ahí mismo en Primera de Pedro 4. Sí, algo interesante que nos llama. Dice que nos gocemos con gran alegría. Nos gocemos en gran alegría. Estemos enfrentando las pruebas con gozo, con gozo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tengamos por sumo gozo. Eso es algo tremendo. El poder gozarnos en el Señor en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones difíciles. Eso nos va a llevar a un crecimiento increíble, porque vamos a hacer a un lado la queja, hermanos, porque a veces le decimos nosotros, ¿y por qué a mí? ¿Le ha pasado eso a usted? A mí sí, hermanos, quizá yo soy el único pecador aquí. Pero ¿sabe una cosa? Es algo bien importante eso. ¿Y por qué no?
Porque creemos a veces que, no hombre, ¿por qué me viene esto a mí? Y si yo he hecho siempre lo bueno y siempre he estado ahí al pie del cañón con el Señor en todo lo que Él me demanda. Dios lo permitió. Nada de lo que tú y yo enfrentemos se le ha salido de las manos al Señor. Él lo permite con un propósito. Siempre, siempre. Es algo importante en medio de todo lo que tú y yo podamos vivir. Un cristiano que es perseguido por causa de la justicia en esta vida tendrá gozo rebosante en el tiempo futuro y recibirá su galardón. El poder padecer por ser cristianos. Por ser cristianos. Me llama mucho la atención el sistema de mucha gente que comunica un evangelio afuera, voy a decirlo de esa manera, o comunica la palabra allá afuera. Muchas de ellas son doctrinas equivocadas, pero ellos padecen por su mensaje equivocado que viven y que comparten muchas veces. Amados hermanos, nosotros tenemos la verdad de las Escrituras, tenemos a Cristo, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos llamados a padecer por causa de la justicia, por causa de ser cristianos. Gózate cuando te peguen una cachetada allá afuera. ¿Cuántos hemos vivido eso? Es algo tremendo. Pero si no te la han pegado, pues espérala, va a llegar un día, no te sorprendas. No te sorprendas porque eso va a llegar un día, si el Señor así lo quiere. O quizás mueras por ser cristiano. Hoy en día suceden ese tipo de detalles. Por ser cristiano, por decir la verdad. Porque la verdad incomoda, ¿cierto o no? Hasta nosotros, hermanos. Nos incomoda. La verdad. Por comunicar la verdad te puede quitar la vida, puedes morir. La pregunta es, ¿estamos listos para ese viaje? Gloria a Dios. Es importante porque eso puede pasar, amados hermanos. No te acomodes a la cultura y confronta y sabrás lo que viene. Pero es importante que tú y yo podamos estar anclados, firmes en Cristo. Porque si nosotros estamos tambaleantes, vamos a ser arrasados con ese tipo de detalles. Vamos a ser arrasados con todo eso. Sí, es importante. Tú y yo, como hijos de Dios, vamos a enfrentar muchas cosas. Porque vienen cosas difíciles, siempre las ha habido. Pero vienen tiempos difíciles para la iglesia. Aquellos que están determinados a compartir su fe. Aquellos que están determinados a no diluir la palabra, a no diluir el mensaje de las Escrituras. Es interesante, calientito, lo acabamos de ver, pero es importante que usted y yo no callemos la verdad de Dios. Hay muchos que lo callan, hay muchos que lo diluyen. Ya no dicen que tiene pecado porque se enoja el que está sentado allí. No, hermanos, no es un error, se llama pecado, así se llama. Y es importante que nosotros cada día podamos, como hijos de Dios, hablar la verdad sin tapujos, sin tapujos. Es interesante
Un cristiano que es perseguido por causa de la justicia en esta vida tendrá gozo, como lo decíamos anteriormente, y recibirá su galardón. Mira lo que dice Mateo 20, versículo 20 al 23. Versículo 20 al 23. Dice la Biblia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Cierra el texto, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Alabado sea el Señor. Esa es su iglesia. Es algo maravilloso como el Señor nos da a cada uno y tiene nuestro galardón para cada uno de nosotros. El poder estar con Él por la eternidad, en medio de todo lo que podamos vivir. Las aflicciones del tiempo presente, amados hermanos, no son comparables con la gloria venidera. Es interesante, es interesante. También se regocija en el tiempo presente. Todo cristiano se regocija en el tiempo presente en el Señor. Mira Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Qué tremendo cómo podemos ver ahí, amados hermanos. Sientámonos dichosos, felices. De nuevo, es interesante cómo podemos ver, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Quién está feliz porque lo aborrezca la gente? Gloria a Dios. Nadie. Pero tenemos que estar preparados para eso, porque cuando se nos presente aquello, amados hermanos, usted y yo, sí, tenemos que morir a eso y poder sentirnos dichosos por carecer, por carecer, por padecer por causa de Cristo. Por padecer por causa de ser cristianos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Está fácil? No está fácil. Pero en el Señor nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores, amados hermanos. Cada uno de nosotros debemos de descansar en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Nota,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es maravilloso. O sea, amados hermanos, no podemos nosotros sentirnos tristes en medio de la persecución. No podemos nosotros desvanecernos en medio de la prueba. El Señor nos llama a que cada día nosotros podamos descansar en Él y poder ir hacia adelante en medio de cualquier situación difícil que estemos enfrentando. Bendito sea su nombre para siempre. Vaya conmigo allá, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Sois bienaventurados por el nombre de Cristo. Soy bienaventurados porque si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué interesante el poder ser vituperados por el nombre de Cristo. Tiene que ver con ser insultados, tratados de forma injusta por ser representantes de Cristo, de todo lo que Él es. Y por la proclamación pública del Evangelio. Es algo sorprendente. Y pudiéramos pensar, esto es para el pastor. No, hermanos, es para todos. ¿Por qué? Porque no solo el pastor comparte, sino todos somos llamados a compartir nuestra fe con aquella gente que no conoce del Señor. Y podemos enfrentar vituperio. Podemos ser vituperados por ello. Nota lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 5, versículo 38 al 42. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de ¿qué? De azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Salen de la cárcel, fueron azotados, se enfrentaron la situación y todavía salieron gozosos y se fueron a predicar el evangelio. ¿A dónde iríamos a llorar nosotros? Pero es importante cómo podemos aprender de estos hombres. No cesaban
de predicar el evangelio. Estaban gozosos todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es algo maravilloso. ¿Cómo, amados hermanos? Mire Hechos capítulo 15, versículo 25 al 26. Dice la Biblia: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, mis amados hermanos, ver la pasión? Tú puedes decir, oye, es que era el principio de la iglesia. Amados hermanos, hoy debe de ser más abundante la pasión por la pasión que nosotros debemos de tener por el Señor, por compartir la palabra del Señor con otros. Enfrentaron situaciones difíciles, sí, quizás nosotros no las hemos enfrentado porque no estamos haciendo lo que nos toca en todo lo que compete al Señor. Debemos de pensar, si la cosa está muy tranquila, es que algo está pasando. Estás enfrentando persecución, gózate porque vas para adelante. Estás haciendo estragos tu caminar en el Señor, estás confrontando, estás yendo a la gente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver las situaciones en la vida? Te vas a encontrar con gente mala, poniéndole el Señor a tu servicio, ¿sí? Para que sigas adelante en la obra. Es un misterio. Nos podemos encontrar de todo, porque el Señor puede usar lo que Él quiera para sacarnos adelante en medio de las situaciones que nosotros podamos enfrentar. Regresa conmigo al versículo 14, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerda algo, somos bienaventurados. Te leo el texto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es interesante. Somos bienaventurados. ¿Qué somos? Felices, dichosos por padecer por causa de Cristo, por causa de ser cristianos, por causa de llevar el evangelio. Amén. Es importante. No es una felicidad que es pasajera, que es momentánea. Esto, amados hermanos, no tiene que ver con las emociones, de que muchas de las veces sentimos nosotros alguna alegría por algo y ya. No es alegría, es gozo que proviene de parte de Dios. Porque las cosas que tenemos ahorita se nos pueden desvanecer y ya nos ponemos tristes porque se nos desvieló el carro. Pero lo que es de Dios, eso permanece, va por encima de las circunstancias. El gozo que tú y yo vivimos es importante. Es algo precioso. Y luego hay algo que dice el texto: el glorioso Espíritu rebosa sobre vosotros. Es algo que tú y yo debemos analizar, amado hermano.
El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuándo? En todo tiempo, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de todo aquello que tú y yo enfrentemos en la vida. Sí, cuando un hijo sufre, la presencia de Dios reposa sobre él de forma especial para darle la fortaleza, resistencia más allá de la dimensión física. El Señor sobre nosotros en medio de cualquier situación, cuando tú y yo nos refugiamos en Él. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8 del capítulo 6 de los Hechos. Dice la palabra: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué tremendo cómo podemos ver la mano de Dios obrando allí. Él empezó a compartir la palabra de Dios. Usted puede leer todo el capítulo 7 con respecto a la vida de Esteban. Confrontó a las personas, a las autoridades en ese momento. ¿Y qué le pasó? Le costó la vida. Le costó la vida. Mira, es algo importante lo que podemos ver allí en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban pues. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es algo sorprendente. ¿Cómo en medio de la situación difícil, en medio de su agonía en ese momento, ¿por qué Esteban dijo: perdónales porque no saben lo que hacen? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre su vida en ese momento. ¿Cómo tú y yo respondemos al sufrimiento cuando alguien se levanta en contra de nosotros? Es importante que el Espíritu Santo de Dios repose en medio de nosotros en cualquier situación que tú y yo enfrentemos, amados hermanos. Casi termino, no se me enfade. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es algo precioso, amados hermanos. El poder nosotros permitirle al Espíritu Santo de Dios que su palabra sea encarnada en medio de nuestra vida, para que en medio de la situación difícil nosotros tengamos claro que nuestra ancla está en Cristo y no nos movemos de ahí porque estamos en la roca inconmovible. Ninguna situación difícil nos moverá. Ninguna situación difícil, ningún problema, ninguna situación difícil de sufrimiento, de dolor. Quiero terminar esta mañana y quiero decirte algo muy importante que ya lo hemos dicho muchas veces. Dios tiene el control de tu sufrimiento. Dios tiene el control de tu sufrimiento. El Señor está contigo en medio de la tormenta. No estás solo, no estás sola. El Señor tiene cuidado de ti y de mí. No te afanes. Él tiene cuidado. Busquemos cada día gozarnos en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en todo tiempo. Y recordemos, amados hermanos, que su Espíritu Santo reposa sobre nosotros para fortalecernos. El Señor nos ayude esta mañana. Padre, te damos gracias, te adoramos, Señor, y te agradecemos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú siempre nos sustentas, porque tú siempre nos fortaleces, porque si estamos de pie es por tu gracia. Señor, ayúdanos cada día, maravilloso Rey, para poder ir hacia adelante en medio, Señor, de cualquier situación difícil que se nos presente. Dios, que siempre te podamos poner a ti hacia adelante y que en todo tu nombre, Señor, se vea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.